Bueno, continuamos. La verdad es que después a las 12 tendremos más tiempo para charlar de muchas cosas. Yo, si me permitís, y dado el retraso que tenemos en la actualidad, solo presentar, muchas gracias a Salvador del Rey, lo decía don Jaime, él es probablemente la persona que más sabe y que más nos ha enseñado sobre sistemas extrajudiciales. Él, en el primer momento en el que la dinámica era, digamos, muy tradicional, estuvo en Estados Unidos y nos aportó una parte muy importante, fue probablemente el pionero y sigue siendo, de alguna manera, el gran defensor de estos mecanismos extrajudiciales y, por lo tanto, agradecemos mucho su presencia. Y lo mismo a Javier Fernández Costales, que ya no es la primera ni la segunda vez que está aquí, por lo tanto ya lo sentimos como nuestro. Él recientemente publicó un libro muy interesante, probablemente el más completo, sobre un análisis de los diversos sistemas extrajudiciales españoles, extranjeros, autonómicos, otros mecanismos. Un libro excelente, os lo recomiendo, porque a nosotros nos está siendo muy útil a la hora de analizar, digamos, las diversas opciones que hay. Con esta presentación, si os parece, les doy la palabra. La idea es que ellos puedan hacer una presentación y que después les podamos hacer las preguntas que estiméis oportunos. Dicho eso, muchas gracias, Salvador, muchas gracias, Javier. Por favor, Salvador, tu turno. Muchas gracias y declarar en primer lugar mi enorme satisfacción por estar aquí y agradecer la invitación de los organizadores y evidentemente también el privilegio que he tenido de oír a mi admirado y querido profesor Jaime Montalvo, porque en este análisis del pasado, y esta es la gran maestría del profesor Montalvo, tienen ustedes clave del futuro, y eso ya cuando es un análisis ciertamente de maestros. Yo tengo 30 minutos y es hacer un balance y propuesta de hacer un balance y ver retos del futuro. Consiguientemente, les voy a hablar de 5 puntos en el balance y 5 puntos de retos. El primero de ellos, intentaré ser bastante concreto. Se ha hablado por Martín Borrego de realidad consolidada. ¿Es una realidad consolidada? Yo estoy de acuerdo. Es una realidad consolidada. Los medios extrajudiciales, ya después diré por qué todavía sigo prefiriendo el término extrajudicial autónomo, porque alguien puede decir que también la jurisdicción social es autónoma. Entonces, el término autónomo es un poquito complicado, pero bueno, déjenme que utilice extrajudicial como sinónimo de autónomos y ahí. ¿Es una realidad? Sí, lo es por varias razones. Una de ellas es porque está consolidada en la normativa estatal. La normativa estatal, y lo pueden ustedes deducir de la exposición del profesor Montalvo, era bastante timorata, ha sido bastante timorata siempre con los medios extrajudiciales, siempre daba un papel medio marginal, ¿no? Aparecía marginalmente en la norma, y sin embargo hoy lo que sí es cierto es que en lo que son, si me permiten el término, instituciones fundamentales laborales, pues está presente los medios extrajudiciales. No es una realidad ajena ya a la normativa estatal ni tan siquiera marginal. Es una presencia significativa de la normativa estatal. Distinto como después veremos si la ordenación es la más óptima o no, pero ciertamente ahí está en claves esenciales del 40, del 41, del 51, del 47, en claves esenciales hoy está ahí, ¿no? Es también una realidad consolidada, evidentemente, por la mera presencia de la SAC y de todos los antecedentes y de lo que es los acuerdos en las comunidades autónomas. Dentro de la autonomía colectiva, lo que es la ordenación de la autonomía colectiva, también los medios extrajudiciales tienen una presencia fundamental y esencial. Y eso es enormemente importante. Distinto es el que se haya traspasado en una realidad de eficacia eso a los convenios colectivos. Esa es otra cuestión. Pero lo cierto es que desde el punto de vista de la autonomía colectiva, hoy por hoy hay un marco enormemente importante, tanto a nivel estatal como a nivel de comunidades autónomas. Es una realidad consolidada también, yo lo diría, por el reconocimiento que tiene ahora mismo la jurisdicción e incluso en la inspección. Ciertamente, como antes se indicaba, durante un tiempo ha habido una cierta reticencia por parte de la jurisdicción social en relación a esos medios,
Pero hasta cierto punto la realidad se ha ido imponiendo. Y si ven ustedes algunas de las sentencias de los últimos 5 años en esta materia, lo cierto es que hay un reconocimiento, por ejemplo, de que no puede procederse al inicio de un proceso judicial si antes no se han respetado determinadas pautas. Eso antes, hace años, era, mire usted viene aquí, yo le doy la tutela y lo demás ya veremos si lo cumplimos o no lo cumplimos, pero a mí lo que tiene eficacia es lo que aquí estoy procediendo. Y sin embargo, lo cierto es que ahora mismo hay una deferencia, digamos, a los medios extrajudiciales. Distinto es que no sé, sobre todo en determinados ámbitos, como es en el ámbito del arbitraje, en el ámbito del 82.3 en aplicación, hasta qué punto ahí el ámbito, la intensidad del control judicial tiene su verdadero equilibrio, pero eso es una cuestión que después abordaremos, ¿no? Probablemente necesitamos afinamiento respecto a la extensión que puede tener el control judicial respecto al arbitraje en determinados ámbitos, porque eso ciertamente es preocupante, porque la forma fundamental de no tener trascendencia en un arbitraje es cuando la decisión arbitral no tiene apenas valor en el ámbito de la jurisdicción social, excepto por motivos muy tasados, ¿no? Y es también una realidad consolidada por el ámbito de los procedimientos que se ha entendido. Esos 7.000 me parece que he leído entre lo que es CIMA y lo que es la comunidad autónoma, o los 2.000 procedimientos del CIMA, ¿no?, que hacía referencia a Martín Borrego. Bueno, esto medido a lo mejor por unos parámetros puede ser insuficiente, pero es que, como muy bien ha hecho el profesor Montalvo, tenemos que medir todo desde el punto de vista de evolución histórica. Y 20 años, 25 años en términos históricos es muy poco. Y ahí hay que ver la realidad de lo que era en el año 90, que prácticamente cuando hablábamos de medios extrajudiciales éramos extraterrestres. Esto es una realidad anglosajona que aquí jamás va a prosperar, y lo que es ahora mismo es aceptación y esa aplicación, con todos los problemas que puede haber por esa aplicación. Consiguientemente, la primera conclusión y la primera reflexión: estamos ante una realidad consolidada, es una realidad significativa. Distinto es que tiene que tener, como veremos, nuevos mejoras, nuevos retos, pero eso, digamos, es típico de todas las instituciones laborales. Una segunda cuestión de balance. Yo creo que fue enormemente oportuno el que en el ASAC se le diera la eficacia que se le ha dado, la eficacia general que se le dio y la eficacia normativa respecto con las peculiaridades que tiene respecto a los convenios colectivos. Esto fue una novedad. Los acuerdos interprofesionales, como sabemos, siempre han tenido una eficacia obligacional muy complicada de estructurar después, pero aquí se le dio un determinado nivel de eficacia, de intensidad, que fue, como saben ustedes, bastante discutido si era oportuno o no era oportuno, pero hasta donde yo recuerde, ha sido la primera vez que en un acuerdo interconfederal se ha dado ese tipo de eficacia. Y la verdad es que ha tenido un resultado enormemente positivo, porque lo cierto es que la creación de sistemas propios paralelos apenas existe, y las exclusiones que ha habido han sido muy marginales, con lo cual, hoy por hoy, el ASAC, el acuerdo interprofesional que regula estos medios, pues tiene el nivel de aplicación que tiene, general, universal, si me permiten el término. Y eso es también enormemente positivo, porque es una estructuración que no hemos conseguido en otros ámbitos. Si ustedes repasan todos los acuerdos, por ejemplo, sobre negociación colectiva que hemos tenido, en muchos casos verán ustedes que son deseos que se pronuncian, a ver si conseguimos esto, a ver si conseguimos lo otro, pero lo cierto es que la realidad es que después la posibilidad de implantación debida a la eficacia que ha tenido esos acuerdos de eficacia obligacional ha sido muy limitada. Y hablo, por ejemplo, del tema o bien de la ordenación de la estructura de negociación colectiva o bien de flexibilidad interna. Por ponerles 2 ejemplos de acuerdos interprofesionales en materia de negociación colectiva que se repiten una y otra vez, año tras año, como una especie de desiderátum. Y sin embargo, hemos conseguido en un acuerdo sobre medios extrajudiciales un nivel de incidencia jurídica que no tienen ustedes en otros ámbitos. Respecto al tercer punto, ¿no?, respecto a la extensión material del tipo de conflicto, si quieren, ¿no? Bueno, es evidente que el ámbito en el cual nosotros estamos desarrollando los medios extrajudiciales son el ámbito del conflicto colectivo y no en el ámbito individual. Y yo no creo que esto sea una mala solución, sinceramente. Es muy difícil competir con la jurisdicción social en el ámbito individual. Después vamos a ver alguna excepción que pueda haber, pero me parece que además no merece la pena en una economía de recursos, no merece la pena competir con un sistema que está funcionando bien, que es un sistema relativamente rápido, que es un sistema en el cual el nivel que puede alcanzar, a pesar de las críticas que puede haber de distintos niveles, pues es un nivel satisfactorio en ese ámbito a nivel individual. Y sin embargo tenemos que poner todo el esfuerzo, y se ha puesto todo el esfuerzo en el ámbito colectivo, que es un ámbito que tiene no olvidemos, una proyección
legislación individual también clarísima en el ámbito, sobre todo, de aplicación de la regulación de los convenios colectivos. Cuando ese debate continuo que tenemos, ¿no?, de decir, oiga, es que teníamos que extenderlo a nivel individual, yo no soy realmente, no soy de los partidarios de gastar muchísimo tiempo, muchísimos recursos, cuando ya tenemos un ámbito en el cual está funcionando y puede ser. Y creo que nos tenemos que centrar en los grandes desafíos que nos pueden venir, que incluso puede tener derivas individuales. Ahora mismo, y lo diré después, los sistemas de arbitraje, de mediación y arbitraje en algunos países están muy relacionados, por ejemplo, con temas de derechos fundamentales, de aplicación de derechos fundamentales, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que ver algunos ámbitos en los cuales puede ser que los medios extrajudiciales tengan un papel mayor del que ahora mismo tiene. Pero, si me hablan ustedes de lo que es la conflictividad respecto a salario, respecto a tiempo de trabajo, respecto a movilidad a nivel individual, realmente yo no creo que tengamos que emplear muchísimo tiempo en decir, es que nosotros tenemos que estar ahí. No creo que merezca la pena, con una excepción que le voy a decir después. Ciertamente, hablando de la extensión material, desde el punto de vista de lo que es, en cuarto lugar, de lo que es el tipo de conflicto, prácticamente en ese ámbito colectivo lo hemos extendido a todos. Distinto es el nivel de incidencia que ha tenido, pero el ASAC se caracteriza por haber incluido los distintos tipos de conflictos colectivos que pueda haber, desde la aplicación e interpretación, que es el ámbito fundamental de los convenios, hasta todo lo relacionado con periodo de consulta, periodo de reestructuración, flexibilidad interna y demás, ¿no?, e inaplicación. Con lo cual nos quedan pocos retos en el ámbito colectivo, digamos, al menos de regulación, nos quedan pocos retos, distintos de aplicación, que esa es otra cuestión que ahora veremos. Luego tenemos un nivel de extensión también óptimo desde el punto de vista de lo que son las materias a incluir, incluyendo evidentemente el ámbito de la huelga. Luego, de ese punto de vista, yo creo que hemos hecho un progreso importante y en términos históricos es cierto que no hay una extensión a esos ámbitos de los medios extrajudiciales, pero se conseguirá, y yo creo que ese va a ser, por lo que voy a indicar después, el futuro. Pero sobre todo conceptualmente no nos hemos restringido a considerar que estos son solamente medios aptos para aplicación e interpretación de convenios. Y eso es un salto cualitativo, porque les quiero recordar a aquellos que tienen más años que en un momento determinado, cuando se fundó todas estas instituciones, se pensaba que el único ámbito en el cual la mediación y el arbitraje iba a tener un posible futuro era aplicación e interpretación, y todo lo demás se excluía. Y esto no va a ser el caso, ni será el caso en el futuro. Y un quinto punto de balance que yo creo que es positivo. Si nosotros examinamos el ASAC, yo creo que tenemos una ordenación muy moderna de lo que es la mediación y el arbitraje. O sea, yo creo que se pueden introducir mejoras, pero si ustedes comparan la normativa que nosotros tenemos con la normativa a nivel comparado, e incluso de los países que nos llevan más años, como puede ser el caso de Estados Unidos o como puede ser Inglaterra, nosotros tenemos ahora mismo un nivel de técnica regulatoria de la mediación y el arbitraje enormemente avanzado. Incluso nos hemos atrevido a incluir aquellas medidas que, como el METAP, ¿no?, la mediación-arbitraje, como es el arbitraje de ofertas finales, como es el Expedited Mediation or Arbitration, esos son los puntos fundamentales que señalan de avance en la mediación y el arbitraje. Eso está ahora mismo en el ASAC. Distinto es que el nivel de utilización tampoco ha sido el más óptimo. Pero, por ejemplo, ahora mismo lo que, si van ustedes a lo que es el ACAS en Inglaterra o en Estados Unidos, la posibilidad de que el arbitraje tenga plazos muy cortos, más allá del plazo estándar, por ejemplo, ¿no? Aquí se permite, igual que se permite en el caso de la mediación, por acuerdo de las partes, que el plazo se reduzca enormemente. El Expedited Mediation Arbitration, que es una de las señales fundamentales de modernidad en una regulación para que permita acomodar las distintas situaciones, nosotros lo tenemos contemplado. Luego, eso quiere decir que nosotros podremos perfeccionar determinados aspectos de la mediación y el arbitraje, y ahora lo vamos a indicar, pero lo que es el marco regulatorio, no me cabe duda de que tenemos un nivel de modernidad respecto a otros ordenamientos enormemente avanzados. Si ustedes lo comparan incluso como se ha hecho con otros países, estamos avanzados en ese tema. Esto es el balance. El balance, yo personalmente creo que es positivo. Nos tendremos que congratular del nivel de modernidad y de aplicación de ese marco. Y ahora vamos a los grandes retos, que lo tenemos, evidentemente, ¿no? Esta nota optimista se tiene que compaginar también con lo que es ver
algunos de los retos que tenemos. Uno de ellos, que no corresponde tanto a los interlocutores sociales, sino que al legislador. ¿Necesitamos un título cuarto del Estatuto que regule la mediación extrajudicial? Yo creo que sí. Yo creo que ahora mismo uno de los problemas que tenemos es que, la verdad, orquestar la normativa sustancial, la normativa procesal, en todos sus distintos componentes es complicado, y sobre todo cuando uno está en determinados periodos de consulta no sabe muy bien a dónde acudir en un momento determinado respecto a la mediación, lo dejo al arbitraje más excepcional, pero respecto a la mediación, ¿no? Con lo cual, entonces, yo creo que necesitamos una ordenación mayor, incluso una ordenación mayor de lo que son las causas por las cuales se puede, por ejemplo, recurrir una decisión arbitral. Porque aquí no está tan claro lo que dice el título tercero del Estatuto de los Trabajadores con algunas de las posiciones de la jurisprudencia, y yo creo que es necesario aquí tener muchísima seguridad jurídica, y consiguientemente el ASAC se tiene que mover en un marco estatal de seguridad jurídica y no pueden hacer incertidumbres respecto a las conexiones, porque esto además es devastador en la práctica, y lo he vivido, y como lo habrán vivido ustedes, en la práctica es devastador cuando se está en una situación enormemente compleja de negociación, de un proceso de reestructuración, de un proceso de inaplicación o de un proceso de conflicto. El no tener seguridad donde puedes ir, eso crea ciertamente situaciones que no creo que merezca la pena tenerla, porque además se pueden solucionar. Luego, desde ese punto de vista, es necesario una ordenación de la normativa estatal. Un segundo punto. Yo les decía, desde el punto de vista del ámbito subjetivo y desde el punto de vista del tipo de conflicto, bueno, parece que estamos donde queremos estar, ¿no? Pero podemos estar también en otros sitios. Yo lo decía, desde el punto de vista de los conflictos individuales, bueno, en principio la jurisdicción social parece que ahí puede seguir teniendo el predominio esencial que tiene. Hay un colectivo, sin embargo, que es un colectivo que hay que pensarse dos veces si realmente la vía esencial de solución de conflictos tiene que ser la jurisdicción social. Me refiero al personal directivo o el personal más cualificado. Este es un personal que se siente enormemente incómodo solucionando los conflictos de la jurisdicción social, porque es la externalización de una situación que por los antecedentes, precedentes y consecuencia que va a tener el externalizarlo ante la jurisdicción, se siente enormemente incómodo y está enormemente abierto a situaciones de posible mediación, a situaciones de mediación. La hacemos nosotros, pero claro, nosotros somos partes y podemos ver todo lo que sea, pero bueno, la otra parte se creerá o no se creerá lo que le estamos diciendo, ¿no? Pero es un colectivo que está enormemente incómodo en situaciones en la cual tenga que acabar ante la jurisdicción, porque no quiere, además tiene lazos personales muy fuertes con la empresa. Y en muchas ocasiones lo que está pidiendo a voces es que venga alguien y que diga, oiga, déjenme que le ayude. A veces lo hacemos nosotros, como digo, porque a veces tú dices, oye, ¿realmente merece la pena destruir una relación de 15 años con una empresa con estos conflictos? Hombre, y a veces estamos hablando, evidentemente, ustedes se pueden imaginar de cantidades económicas muy altas, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que pensar desde el punto de vista de un posible tratamiento específico respecto a este personal directivo, cómo se puede hacer además, y además es un personal que está deseando acabar el conflicto. No es un personal que no disfruta estando un mes o un mes y medio, 2 meses en conflicto permanente con la empresa, porque además, a no ser que se vaya a retirar, si va a tener que buscar un nuevo trabajo, o a veces tiene un nuevo trabajo, la peor carta de presentación que puede tener un directivo para la empresa que va a tener después es haber tenido un conflicto con la empresa de donde viene. Esa es la peor carta de presentación, porque podrá justificar todo lo justificable, pero claro, lo que le queda a la empresa que lo ha recibido dice, oye, a mí esto me va a pasar lo mismo cuando yo termine esta relación. Entonces, esta es una cuestión que no le interesa en absoluto. Una vía rápida, confidencial, expedita de solución de conflictos aquí es esencial. Estamos hablando de un personal enormemente relevante desde el punto de vista numérico. Y un segundo personal que sé los problemas que hay de articulación, pero que es esencial, es el personal autónomo. Y el trabajador autónomo y el TRADE específicamente. Tengan ustedes en cuenta lo siguiente. Tal como está formulado el LETA, el único personal que puede tener una cláusula en un contrato en la cual se indica que renuncia a la jurisdicción a favor del arbitraje es este personal. El otro, yo no me puedo creer que en un contrato de trabajo, y además lo ha dicho específicamente el Tribunal Supremo, puede haber una cláusula por la cual renuncia a la jurisdicción a favor de la mediación del arbitraje. A este personal sí, porque además el TRADE, tal como lo hicimos en esto, está permitido. Y esto es enormemente importante, un personal que va a tener un crecimiento enorme, porque todas las
todos los vaticinios respecto a la economía colaborativa, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, es que el freelancer, el self-employed, etcétera, etcétera, va a incrementar enormemente. Y ahí hay que estar. Ahí hay que estar, porque desde luego nadie se va a creer que la manera más eficiente de solventar un conflicto va a ser, en un caso, la jurisdicción civil, desde el punto de vista autónomo, y en el otro, respecto a la jurisdicción social, hay que decir que la jurisdicción social ha respetado el estatus del trade. Es decir, no, yo no soy de los que son críticos, es decir, en un momento dado, como saben ustedes, el trade-off que se hizo en el LETA respecto, es decir, bueno, tú sigues siendo autónomo el trade, pero quien va a entender tu conflicto es la jurisdicción social, ese fue el trade-off que se hizo, valga la redundancia, y no ha ido mal, la jurisdicción social ha respetado ese estatus. Ahora, nada puede obstaculizar a que en un contrato del trade se incluya una cláusula por medio del cual se vaya al arbitraje y no se vaya a jurisdicción social. Y este es un tema que hay que considerar. Me van a decir ustedes, ¿dónde se articula? Pues mira ustedes, lo más seguro es que haya que articularlo por normativa estatal, porque no nos vamos a aclarar en acuerdos específicos de interés profesional, probablemente no vamos a aclarar quién tiene legitimación para negociar ese tema. Entonces, probablemente sea, oye, si nos aclaramos, estupendo, pero si no nos aclaramos, probablemente tenga que ser la normativa estatal la que dé un paso más de la que ahora mismo ha dado. Respecto al tipo de conflicto, claro, el gran reto que nosotros tenemos es, lo vemos numéricamente en la memoria del CIMA, evidentemente extenderlo más allá de lo que es los conflictos de aplicación e interpretación. No me puedo detener mucho, pero es esencial la incardinación de la mediación en los conflictos de flexibilidad interna y de reestructuración, porque estos son los conflictos que van a predominar, y que van a predominar en el futuro. La disrupción, y después volveré a ello, de las nuevas tecnologías, lo que va a hacer es crear los conflictos organizacionales. Eso van a ser los conflictos más allá de lo que va a ser la aplicación e interpretación de convenios. Y lo que ahora mismo yo, al menos en la práctica, estoy viviendo son conflictos que nacen de las disrupciones que están introduciendo las nuevas tecnologías en la organización del trabajo, que implica una revolución global, no implica solamente un cambio en la técnica de prestación, implica cambios en sistema de rendimiento, en evaluación de rendimiento, en sistema de bonos, etcétera, etcétera. Si nosotros logramos que haya una mayor conexión entre lo que es el sistema, sobre todo de mediación, y puede ser también el arbitraje, y lo que es el conflicto organizacional en la empresa, habremos dado un enorme paso. Hoy por hoy la mediación se sigue viendo como externa a la dinámica organizacional de la empresa. Y mientras que continúa siendo una solución interna, no estaremos interiorizando la solución del conflicto. Porque hoy por hoy en las organizaciones, una cuestión esencial que está dentro de la responsabilidad social corporativa y demás, lo que se llama la justicia organizacional. Una organización hasta cierto punto puede externalizar, hacer outsourcing, si quieren ustedes, en la solución de conflictos. Pero hay un nivel, y eso con el tema de compliance, muchísimo más, es decir, estoy hablando de lo que es esencial, en el cual tiene que tener un sistema también propio de solución de sus conflictos. Una organización responsable socialmente no puede externalizar continuamente la solución, no puede decir, mire, usted esto lo echamos fuera y que sean los jueces. Necesita un sistema de solución. Si eso es así, yo les garantizo que se necesita también un sistema en el cual un tercero pueda poner un mínimo orden al respecto. Los ingleses le llaman personal advisor, le llamen como le llamen, pero que es necesaria una presencia de un tercero en muchas de estas fracturas organizacionales que están produciendo las innovaciones tecnológicas es esencial. La pregunta que nos tenemos que hacer es si ahora mismo, tal como lo tenemos orquestado, estamos ahí, o por el contrario hay que dar algunos pasos, y probablemente hay que dar algunos pasos a efectos de mayor cercanía. Por ejemplo, y lo conecto con un cuarto punto, quiero decirle, en la mediación, en lo que son los medios, ¿no? Yo creo que la mediación bipartita, la mediación de dos mediadores, no debe ser la del futuro ahí. Yo creo mucho más, y sé que está incrementándose desde el punto de vista numérico, en la mediación unipersonal. ¿Por qué? Porque al final es una cuestión de, entre comillas, liderazgo personal. Un mediador, y lo saben aquí los excelentes mediadores que tenemos, una cuestión de liderazgo personal, de la confianza de las partes y de que efectivamente haga propuestas que, aunque no sean vinculantes, sean propuestas que sean efectivas en base a los intereses de ambas partes. Y esto es esencial para si quieren ustedes, carácter organizacional de la mediación, es esencial esa mediación unipersonal. Es esencial el entroncamiento también de la mediación con la negociación de los convenios
Ahí se ha reivindicado, y creo que desde este caso, al menos del presidente, en un momento determinado, oye, la figura del presidente del convenio colectivo. El presidente del convenio colectivo no es solamente porque esté ahí sentado, no, es que como saben los que han presidido el convenio, es que tiene después una función esencial, mediadora, no solamente durante la negociación del convenio, sino con posterioridad. Ese es el punto de arranque de una mayor efectividad de la mediación. Y eso es lo que tiene que hacer funcionar las comisiones paritarias, que al menos por lo que yo tengo entendido, y si hay una realidad diferente, ustedes me lo corrigen, a pesar de las recomendaciones, que dicho sea de paso, son unas recomendaciones excelentes, que está en el anexo de esto, al menos el balance, y no sé si habrá otro balance hecho diferente, es que estas comisiones siguen sin tirar, siguen sin funcionar. Y son esenciales porque además para colmo, digamos, hay que ir a ellas. O sea, si tú dijeras, bueno, no, mire usted, es que no voy y me evito, no, es que tienes que ir. Entonces, si hay que ir, porque si no, no transmite incluso el conflicto en la jurisdicción y no funciona como tiene que funcionar, tenemos un grave problema. Y ese grave problema tiene que ser de la dinamización, que tiene que ser probablemente fruto de alguien que realmente medie. Ya sé que tienen funciones mediadoras y arbitraje en las comisiones paritarias, pero con las limitaciones que todos sabemos que tienen. Y eso se tiene que traducir también, evidentemente, en la aplicación e interpretación de los convenios. Y eso tiene que tener un encaje organizacional. Como digo, son dos vías paralelas y dos vías que se tienen que entroncar en la mediación. Respecto al arbitraje, aquí hay una gran decisión que tomar, y es si regulamos el arbitraje obligatorio. Porque ha habido un pacto, por ejemplo, entre dos partidos políticos, en el cual, en el ámbito de la ultraactividad y en el ámbito de la inaplicación, lo que se hacía referencia es a un arbitraje que yo he entendido, lo que pasa es que a veces, dependiendo de quién te explique, quién ha firmado, puede entender algo diferente, que yo he entendido que se estaba haciendo referencia al arbitraje obligatorio regulado en acuerdo interprofesional. Bueno, es una decisión que hay que tomar. Lo que va a ser difícil fue que se evite que el tema de ultraactividad, o sobre todo el tema de inaplicación, termine en una decisión obligatoria. Si eso es así, yo creo que el lugar donde se tendría que contemplar el arbitraje obligatorio es en el ámbito de las ACAS. Teniendo en cuenta lo siguiente, nosotros, fuera de las decisiones en arbitraje obligatorio en caso de huelga, fuera de lo que es el arbitraje electoral, la experiencia mayor que tenemos ha sido precisamente la inaplicación, ha sido la experiencia en el seno de la Comisión Consultiva Nacional y después, como saben ustedes, mucho más en el arbitraje privado que se ha articulado en vez de la Comisión. Yo creo que, repasando las decisiones arbitrarias, yo creo que la evaluación es enormemente positiva, o sea, positiva desde el punto de vista técnico. Estoy hablando, después cada uno hablará, digamos, de cómo le ha ido el tema, pero, bueno, la tendencia a repartir, digamos, a dividir en la mitad ha sido muy fuerte, etcétera, etcétera. Pero, bueno, ahí tenemos una experiencia de arbitraje obligatorio que yo creo que tenemos que reflexionar enormemente al respecto, ¿no? Y yo creo que y por lo que ahora voy a indicar, no nos podemos permitir el lujo de tener abiertos conflictos durante meses. Eso va totalmente en contra de la competitividad y de la eficacia de los sistemas que vienen, porque se decía, claro, eficacia del sistema económico está muy vinculada a eficacia del sistema de relaciones laborales y eficacia de solución de conflictos. Eso es así. Y consiguientemente, el tema del arbitraje tiene que ocupar un papel con una nueva perspectiva en determinados ámbitos. Ciertamente comprendo los problemas que hay jurídicos. También yo no comparto algunos de los problemas jurídicos que se dice respecto a la aplicación del arbitraje obligatorio, que se considera casi por definición como un atentado al derecho de negociación colectiva. Yo no estoy muy seguro de ese tema, especialmente cuando además está regulado en un ámbito de autonomía colectiva, aparte del cual que ha pasado la criba, como saben ustedes, del Tribunal Constitucional cuando ha tenido que examinar este tema de arbitraje obligatorio en la reforma del 2012. Este es un tema enormemente trascendente. Yo creo que no podemos medir importancia cualitativa con importancia cuantitativa. Evidentemente que no vamos a hablar aquí de que vamos a tener cientos de decisiones de arbitraje, de árbitros en arbitraje obligatorio, no me estoy refiriendo a eso, pero es una importancia cualitativa enorme, es una importancia cualitativa enorme, y en los procedimientos de inaplicación vemos en empresas y en grandes empresas la enorme importancia que puede tener. No nos olvidemos de esta cuestión. Y termino, me cogen desde el último punto. Hay un tema que es fundamental, que es el procedimiento. ¿A qué me refiero? Miren ustedes, como saben, en el ámbito de los consumidores se ha establecido ya el sistema online de arbitraje. Ahora mismo, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, lo que llama ODR, Online Dispute Resolution, es un tema
que se le está dando una enorme trascendencia. Voy a lo siguiente. Va a ser muy difícil que una empresa se digitalice, que incluso los despachos de abogados no digitalicemos, y que las respuestas sean casi ipso facto en determinadas cuestiones, en lo que es la ordenación de información, ordenación de documentación, en lo que son los chats virtuales y los medios extrajudiciales permanezcan totalmente al margen de eso. Eso es enormemente complicado. Porque al final, lo que las empresas van a valorar es el nivel de rapidez y eficacia que tengan la respuesta a sus problemas. Y consiguientemente eso quiere decir que tenemos que pensar cómo vamos a digitalizar los procedimientos de mediación y arbitraje. Cómo vamos a hacer que no sea necesario ir a un sitio a llevar el papel para que me lo firmen. Que no sea necesario el que yo tenga que estar continuamente con email con yo no sé cuántas personas que al final nadie sabe dónde están los emails ni qué es lo que estamos diciendo. Y eso es la ordenación en un espacio virtual. Consiguientemente, aquí tenemos un enorme reto de digitalización del procedimiento y que sea enormemente eficaz, porque si no, la empresa no va a utilizar los medios extrajudiciales. Yo estoy convencido que lo mismo que la empresa no va a utilizar determinados servicios que sigan en plan analógico, si me permiten, no lo van a utilizar tampoco los medios extrajudiciales ni a los abogados, a menos que se hayan digitalizado en su procedimiento. No les quiero hablar de lo que va a ser la utilización, que ya lo están discutiendo, de la inteligencia artificial en la solución de los conflictos, ¿no? Saben ustedes que acaban de introducir a un abogado que se llama Ross, que es un robot como abogado, ¿no? De modo que, bueno, pues quiere decir que en un momento determinado habrá que ver Watson, que es, como saben, la inteligencia artificial de IBM, el papel que va a tener la solución, que probablemente va a ser de apoyo, porque al final alguien va a tener que tomar, igual que un médico, Watson no va a tomar la decisión si es cáncer de esto, es cáncer del otro, y hay un médico que va a tener que tener la responsabilidad. Lo cierto es que nos vamos a tener que apoyar también en esos medios para poder solucionar conflictos que a veces son enormemente complejos en la información. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Salvador, como siempre. Que, no sé si miedo, retos o no sé qué, ¿no? Pero muchas gracias. Javier, tu turno, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por el que se dice que esto se va a retransmitir por internet. Pues aprovecho para saludar también a todos aquellos que lo estén viendo por una pantalla. El ordenador no se oye. Sí, ¿Ahora sí? Perfecto. Bueno, en primer lugar, expresar mi agradecimiento y mi satisfacción por estar sentado hoy aquí, ¿verdad? Un poco el escenario impone, los ponentes imponen, y genera esto, aparte de una satisfacción personal muy grande, una responsabilidad enorme. Es responsabilidad por muchas cosas. Por un lado, cuando uno va a una conferencia piensa en qué público va a haber. Entonces aquí, si hablamos del estatus del público, hablamos de un público tremendamente cualificado, en buena medida tremendamente práctico. Veo muchas caras conocidas además, que es un placer ver aquí, y yo voy a hablar desde un punto de vista, me han pedido, más doctrinal o más universitario, ¿no? Lo cual puede quizá crear en algún momento algunos desequilibrios. Y hablamos también del estatus de los ponentes. El de uno mismo, para empezar, que bueno, visto lo visto, no sabe si es el más adecuado para hablar de estos temas en estos momentos. Y que quizá debería ser, que parece que actúa al final, debería haber sido yo telonero de quienes han actuado delante de mí. Entre otras cosas, porque cuando me llamaron para dar esta ponencia y me dijeron que tenía media hora para hablar, pensé, qué poco tiempo, ¿no? ¿Qué vamos a decir en media hora de un sistema que cumple 20 años y que estamos celebrando hoy aquí? Y de repente los dos ponentes anteriores, en el fondo me lo han puesto un poco más fácil. Ahora me sobra tiempo, ya lo han dicho todo. O sea que me lo acaban de poner muy difícil y me dejan ya pocas cosas que dejar en el aire. Por lo tanto, bueno, pues tendré que hacer un enfoque un poco distinto de la ponencia, irme a ver una serie de ventajas e inconvenientes que nos pueden provocar o que nos pueden ofrecer estos sistemas alternativos a la justicia y intentar aportar desde ahí, digamos, esa aproximación, esos retos conseguidos y esos retos que están aún por conseguir. Desde este punto de vista, pues bueno, yo me voy a ir, debo decir ya de entrada, que yo no sé si he sido elegido por esto, aparte por ese libro del que hablaba Jordi antes, yo soy un gran defensor de estos sistemas, muchas veces incluso por encima de los sistemas judiciales o antes de acudir a las vías judiciales. Y en este sentido, hombre, es evidente, ¿no? Parece que huelga o sobra decir esto en este ámbito, pero bueno, yo he estado en ponencias, ¿verdad? Veo al profesor Lantarón ahí atrás, coincidimos hace muchos años cuando estos sistemas empezaban y se implementaban, también por contar una anécdota, en unas jornadas en Castilla y León, donde se empezaba a hablar de estos temas, de los primeros acuerdos que había autonómicos, y el ponente estrella del día, no voy a decir quién es, lo primero que dijo al sentarse para hablar de arbitraje y mediación es: yo no creo en el arbitraje ni en la solución extrajudicial de conflictos. Pues si empezamos por ahí, bueno,
bueno, yo voy a decir que sí creo, y además soy un firme defensor, y creo que debemos avanzar mucho más de lo que ya hemos conseguido en estos retos. Se dice siempre, ese refrán, yo no creo mucho en él, pero bueno, lo voy a usar aquí, que vale más un mal acuerdo que un buen pleito. Bueno, por unas partes sí, por otras no. ¿Qué nos quiere decir este refrán? Que es muy usado y muy usado entre juristas especialmente, ¿verdad? Que bueno, que a veces con el riesgo que supone ir a los tribunales, pues es mejor llegar a un acuerdo previo, que por mucho que tengamos un caso bien enfocado, nos asista el derecho, nos asista la justicia, como decimos muchas veces, o como se dice muchas veces fuera de los ámbitos, ¿verdad? Nunca tendremos una respuesta o una resolución segura ante los tribunales. Más, pensaba que ahora no me iba a dar tiempo a meterme mucho con nadie, más teniendo en cuenta las sentencias que en los últimos años nos están dejando caer muchos juzgados de lo social, que cuando menos son sorprendentes a la hora de resolver determinados supuestos que en principio parecen clarísimos y de repente se dan la vuelta. ¿Verdad? Hablamos aquí antes de renuncia de derechos o posibles renuncias de derechos, de repente son los propios tribunales, no hace falta que renuncie a los derechos yo, sino que es el tribunal el que se los salta en muchas ocasiones. Por tanto, eso crea una inseguridad que yo creo que para los medios autónomos o extrajudiciales, se ha hablado aquí también mucho de su denominación, pues es buena y puede dar, creo que un campo de acción bastante amplio e interesante. Todos los aquí presentes, supongo que nos movemos en el ámbito de las relaciones laborales y, por tanto, nos movemos en un ámbito donde la conflictividad es continua. Es uno de los ámbitos de la sociedad donde la conflictividad está más marcada y aparece más continuamente. Probablemente por esa tradicional posición de las partes, que se supone, ¿verdad?, que no están al mismo nivel entre empresario y trabajador, lo cual nos lleva a una especie de conflicto continuo. Sin embargo, creo que este conflicto, yo creo que ya es hora, ¿verdad?, ya han pasado muchos años, tenemos unos sistemas muy avanzados, de ir superándolo. Evidentemente no siempre va a ser posible, pero bueno, es momento de superarlo y pensar ya en una actividad, en unas relaciones laborales más de cooperación y de coordinación que de enfrentamiento, que siempre serán mucho más positivas. Y en este sentido, los sistemas judiciales, extrajudiciales, es lo que yo quería remarcar, nos sirven y son uno de los grandes instrumentos para evitar esa conflictividad. Cuidado, no evitar esa conflictividad de partida, porque en la realidad es prácticamente imposible, pero sí canalizarla, digamos, conducirla a una conflictividad más adecuada, más contenida. De forma que poco a poco vayamos evitando todos estos problemas y vayamos evitando litigios que nos lleven a los tribunales. Finalmente, serán los propios sujetos quienes solucionen entre ellos, con lo cual esto establece un elemento de ventaja enorme. Las relaciones de trabajo además han cambiado mucho, la organización del trabajo con el tiempo ha ido evolucionando y ahora disponemos de técnicas que nos permiten, sin vulnerar derechos, sin vulnerar libertades del ciudadano, del trabajador, solucionar conflictos sin tener nuevamente que llegar a los tribunales. Y esto es una gran ventaja. Se ha hablado aquí que costó, ¿verdad?, en un primer momento, y sigue costando. Los tribunales inicialmente, ¿verdad?, eran muy reacios, era como una especie de hermanito pequeño del que nos parece muy gracioso, pero que no crezca mucho, porque en el fondo nos da un poco de miedo, quizá por desconocimiento, con el tiempo esto se ha demostrado que no es así, pero al principio costó mucho que estos sistemas se implementaran y avanzaran. Está sentado aquí a la mesa profesor del Rey, él a principios de los 90 señaló que este quizá era el tema más pendiente de los temas pendientes desde que había llegado la democracia. Bueno, desde ese momento, a partir de los años 90, ¿verdad?, estos sistemas se impulsaron mucho. Y esto es de agradecer, pero hablaba el profesor Montalvo de finales de los 70, con la llegada de la democracia, y hablamos de que el primer ASAC celebramos ahora 20 años, ASEC entonces, y llegó en el año 96, por lo tanto, tardó en llegar. Tardó en llegar, fue muy positiva su llegada, pero tardó en llegar, y a partir de ahí sí que se han implementado mucho. Desde los 90 se ha apostado mucho por estos sistemas y yo creo que se debe seguir apostando. Las causas por las que se ha apostado son muy variopintas. Y dependerá de la época en que nos encontremos, en los años en que nos encontremos, para buscar una causa o un motivo por la cual los poderes públicos o las instituciones han impulsado en mayor o menor medida, en cada momento, estos sistemas. En los últimos años, yo creo que a partir de los 90, ¿verdad?, a partir de la mitad del 90, cuando se creó el primer ASAC, las comunidades autónomas quizá fueron un poco más rápidas o se adelantaron en el tiempo a estas cuestiones porque vieron más de cerca, o ellos podían estar más cerca de estos conflictos y vieron que las soluciones extrajudiciales eran muy válidas para poner solución o para poner fin a esta conflictividad. Sin embargo, ha sido en las últimas reformas donde más se ha impulsado el sistema. Las reformas, ¿verdad?, del 2010 y de 2011 incluyeron muchísimas medidas que favorecieron los sistemas. Estas medidas, muy buenas, la propia ley, curiosamente, la propia ley reguladora de la jurisdicción social, a diferencia de la ley de procedimiento laboral, lo incluye mucho, lo favorece mucho, lo menciona muchísimo, cosa que antes no ocurría, lo cual quiere decir que se le está dando un impulso importante. Ahora, ¿por qué?
En los últimos años es evidente, aquí se ha mencionado la crisis, ¿verdad? Y hablamos de dos cuestiones. Crisis, por tanto, hablamos de dinero, y una segunda cuestión, saturación de los tribunales. Y por la saturación de los tribunales también has dicho, bueno, vamos a apoyar más estos sistemas. Bien, ¿nos interesa, nos importa mucho las razones por las cuales hayamos impulsado estos sistemas? Pues bueno, por una parte sí, por otra mientras podemos pensar, mientras impulsen, ¿qué más nos da el motivo? El problema es que si tenemos motivos equivocados, con el paso del tiempo esto se puede ir ralentizando y se puede llegar incluso a ir atascando. Si ahora estamos empujando solo porque estamos en crisis, ¿qué va a pasar cuando dejemos de estar en crisis? Nos vamos a olvidar de esto, vamos a dejar de prestar nuestro apoyo. Cuidado, no solo jurídico, aquí hablamos de un sistema que se ha construido muy complejo, muy bueno, muy interesante y que tiene que tener un apoyo, primero institucional, que lo tiene, y segundo financiero. Sin ese apoyo financiero no podríamos decir que estos sistemas van a seguir creciendo y que se van a seguir utilizando. Por tanto, aquí lo que hay que pedir a los poderes públicos es que ya que han empezado a implementar, a empujar, a apoyar, a querer darle más salida a estos supuestos, aunque solo sea para evitar la conflictividad en los tribunales, descargar los tribunales y ahorrar un poco de dinero por esa vía, bueno, pues que continúen esta vía, que no se olviden cuando vuelva a entrar el dinero, ¿verdad?, las arcas vuelvan a estar llenas, si es que esto ocurre algún día, que también estará por ver o cuánto va a tardar en ocurrir, que nos olvidemos de ello y digamos, bueno, y se produzca un atasco en todos estos avances tan estupendos que hemos tenido en los últimos años. Avances que han sido muy bien aprovechados, además, tenemos aquí a su director por el SIMA, que ha sido el gran impulsor de que estos acuerdos se lleven adelante de una manera, a través de su administración y de su trabajo, muy buena, y aquí ya se ha destacado en distintas ocasiones. Bien, en definitiva, y yo quiero insistir mucho en esto, debemos poner, o deben poner las partes, ya que otros aspectos técnicos se han tratado mucho, deben poner las partes ya por encima, la cooperación y el acuerdo por encima del enfrentamiento. Y esto es lo que nos dan, y yo quiero seguir insistiendo en ello, estos sistemas. Nos van a dar esa tranquilidad de que si sabemos llegar a un acuerdo, no vamos a discutir, no vamos a pelearnos en los tribunales por cualquier otra cuestión. Nos van a dar al mismo tiempo una labor educativa y pedagógica. Si descubrimos que hoy somos capaces de ponernos de acuerdo, ¿por qué no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo cuando surja el próximo conflicto y no tener que ir a dirimirlo ante unos tribunales? Por tanto, en este aspecto, los puntos positivos son enormes. Podríamos hablar incluso, suena un poco atrevido, pero es así, creo que la solución extrajudicial se transforma en una especie de prolongación de la negociación colectiva, pero cuidado, sin las ataduras que tiene la negociación colectiva. Podemos verlo así, sobre todo, por lo que hemos señalado aquí, el ámbito colectivo es el que más se trabaja, el que más se implementa, sobre ello entraré luego también, porque aquí quizás tengamos opiniones un tanto distintas. Para empezar, logramos que se pongan de acuerdo, hemos hablado aquí de los interlocutores sociales continuamente. Sabemos lo difícil que es ponerles de acuerdo en muchas ocasiones. Esto es uno de los pocos puntos, donde siempre ha habido tradicionalmente un acuerdo desde que se han llegado, o que llegaron los primeros ASAC, a nivel nacional y a nivel de las distintas comunidades autónomas. Está aquí Enrique Suárez también, que tuvo la deferencia de invitarme hace unos meses, cuando se firmó el último acuerdo de Castilla y León, a intervenir precisamente sobre la materia. Y mi gran sorpresa fue ver en aquel momento la buena sintonía entre asociaciones empresariales y sindicales, porque era la primera vez que en 11 años conseguían ponerse de acuerdo en algo. Y esto suponía una alegría, una emoción, y aquello era casi una fiesta. Estamos presentando un acuerdo, pero estamos todos contentos de la mano y felices, y eso está llevando a nuevos acuerdos, porque nos damos cuenta que llegamos a nuevos acuerdos o que podemos llegar a acuerdos en otros ámbitos al margen de este. Por tanto, ese aspecto también yo creo que es un aspecto que no se suele valorar de estos sistemas autónomos y que es muy importante. Ya se ha hablado aquí de las novedades que han ido introduciendo, se han mencionado algunas, las diferentes renovaciones de la SAC. Otro punto a tener en cuenta, ¿verdad?, es de las pocas normas que cuando ha correspondido renovar, se han renovado. Uno de los pocos cuerpos jurídicos, vamos a decirlo así. Todos sabemos lo que podemos tardar en renovar determinados convenios, determinadas normas, determinados reglamentos que siguen extendiéndose en el tiempo y extendiéndose. Hablando de convenios, hace poco estudiábamos convenios en un estudio que hacíamos en la Universidad de León y encontrábamos cláusulas que nos remitíamos a los años 80 e incluso antes, que vamos trasladándolas, simplemente cambiamos determinados aspectos, especialmente los salariales, y nos olvidamos de la realidad, del meollo, de lo que debe tener la norma. Y por tanto, en este punto, un aspecto más positivo. Estamos año tras año, este año finaliza la vigencia de este acuerdo, y bueno, ya se están preparando, ya estamos aquí haciendo unas jornadas que hablan de posibles retos o posibles aportaciones a esa negociación que se va a producir o que se estará produciendo ya. Bien, los medios que utilizamos, no vamos a explicarlos aquí, ¿verdad?, conciliación, mediación, arbitraje, dentro de la SAC se reducen a dos, a la mediación y el arbitraje, y ocurre en la mayor parte de los acuerdos también. Por tanto, yo creo que la conciliación, podríamos dejarla ya un poco al margen, ¿verdad?, porque incluso los acuerdos autonómicos que hablan de conciliación la unen a la mediación.
Rara vez queda adscrita o individualmente, siendo un ente propio, digamos que hablamos de conciliación, mediación, o directamente de la mediación. Por tanto, la conciliación se convierte en una mediación porque realmente no nos trae o no nos aporta tanto como nos aportan las otras dos figuras, y ya tenemos esa conciliación judicial, ¿verdad?, obligatoria a la que se nos obliga, y por tanto parece que pasamos por encima de ella. Según elijamos una u otra, pues vamos a tener unas soluciones u otras. El arbitraje, se hablaba aquí, es un poco más arriesgado, ¿verdad?, porque las partes se someten un poco más a esa tercera persona, a ese árbitro, y en su solución se arriesgan un poco más. La mediación, bueno, pues nos da opción a jugar un poco más, es más flexible, y por ello yo creo que es más utilizada. De hecho, si yo no mire mal las estadísticas, el último año no ha habido arbitrajes, lo cual ya nos indica mucho de la diferencia entre un proceso y otro. Y cuidado, y aquí luego enlazaré con la posibilidad de los arbitrajes obligatorios que ha señalado el profesor del Rey. Cuidado, yo creo que aquí hay mucho desconocimiento también, y muchas veces no acudimos a ellos por estas cuestiones, porque no conocemos bien, o las partes interesadas no conocen bien el funcionamiento de estos sistemas y cómo podemos utilizarlos para favorecernos de ellos. Bien, sin extenderme más en este tipo de consideraciones, bueno, pues yo, me quedan 10 minutitos, ¿no? Voy a ir a lo que decía un poco, hablar de aspectos positivos y negativos que yo creo que han tenido desde su implementación, desde su aparición, este tipo de acuerdos. Los positivos son muchos, ¿verdad? Vuelvo aquí a decirlo, los conocemos todos, vamos a señalar algunos, o voy a señalar algunos rápidamente, para que no parezca verdad que aquí todo se habla bien, ¿verdad? También hay que decir las partes malas, que son esos retos que tenemos que cumplir. Bien, por un lado, al principio hemos hablado de la reticencia de los jueces, pero ya no solo de los jueces, sino de otros ámbitos jurídicos, sobre si se respetaba la tutela judicial efectiva o si se respetaba otro tipo de legitimaciones. Evidentemente sí, hablamos de sindicatos, hablamos de asociaciones empresariales, y creo que no hay que tener miedo, este miedo yo creo que ya se ha quitado en su mayor parte, pero no del todo, a que estas asociaciones tengan esa legitimación, que la tienen, y no le vamos a quitar competencias al Estado, porque a veces parece verdad que si nos vamos a lo extrajudicial le estamos quitando competencias al Estado a través de sacar de los cauces ordinarios de la justicia determinado tipo de actuaciones. Es más, para mí, lo contrario, intentar impedir este tipo de actuaciones creo que sería lo anticonstitucional. Yo me iría mucho más allá. Decir, oiga, bueno, estamos ante individuos que tienen su capacitación y su legitimación, que han negociado durante años. Si usted quiere impedir que estos sistemas se utilicen, yo creo que está usted atacando precisamente esos principios constitucionales. Es todo lo contrario, por tanto. Para mí, ya se ha dicho aquí, yo creo que es adecuado para la composición de cualquier tipo de conflicto, ya sea de carácter individual o colectivo. Luego entraré un poco más en esto. Ya sea un conflicto jurídico de intereses. Y en esto es una ventaja también sobre los tribunales. Los tribunales ya sabemos que parecen muy limitados a determinados tipos de litigios de interpretación de la norma, básicamente. Aunque luego, como hemos visto, también las estadísticas nos dicen que son los que más se utilizan en estos sistemas autónomos extrajudiciales. Bien, hay una libertad, hay una voluntariedad casi total a la hora de acudir a estos sistemas, lo cual es una ventaja. Las partes se sienten menos forzadas en un momento determinado. Sí que hay arbitrajes obligatorios que se han señalado aquí, ¿verdad?, en caso de elecciones o en otros supuestos, pero bueno, hay quien ha dicho, o se dice muchas veces, que esto desnaturaliza un poco la esencia de la figura. Yo creo que tampoco es así, porque quizá a veces haya que obligar para conseguir que estas figuras se utilicen o tengan una mayor implementación, porque yo creo que están infrautilizadas. A pesar de, por mucho que digamos que efectivamente están avanzando, cada vez tenemos más casos, más mediaciones, los arbitrajes, bueno, fluctúan mucho, yo creo que aún así todavía se puede utilizar más y debería utilizarse más. La gratuidad, yo creo que es importantísima, ¿verdad? En este aspecto, bueno, las partes pueden estar muy agradecidas. Litigar cuesta mucho dinero, y si estamos litigando continuamente, eso nos obliga a mantener, y cuidado, esto no es un ataque, ¿verdad?, a la abogacía, que a veces se interpreta así, o al propio sistema judicial. Hay supuestos que tienen que pasar por los tribunales, sí o sí, y esos son inevitables y llegarán a ser inevitables, pero bueno, si podemos evitarlo, la jurisdicción social, digamos que no está saturada, ¿verdad? Los pobres trabajan poco, tienen pocos casos, no se les acumulan los expedientes, y bueno, ¿para qué voy a ir a una solución autónoma si puedo ir a los tribunales? Que en 2 días voy a tener sentencia, ¿verdad? En 2 días me van a convocar y en 3 tendré el fallo en mis manos. Por lo tanto, bueno, esta gratuidad y este respeto, si nos fijamos, los principios básicos del sistema o de los sistemas autónomos son prácticamente los mismos, o son exactamente los mismos que tiene el proceso laboral. Por tanto, las garantías que a veces nos dan miedo que no podamos tener están ahí perfectamente plasmadas y reconocidas en cuerpos jurídicos y en nuestras normas. Para mí es muy importante también que no existe, si acudimos a un medio autónomo, extrajudicial o privado, como lo queramos llamar, las definiciones, ninguna es perfecta del todo.
Ninguna es mala y ninguna es del todo buena. Yo, como el profesor del Rey, me gusta la opción extrajudicial y me gusta la opción autónoma. De hecho, el cambio de nombre en el ASAC, ¿verdad? Pasamos a autónomos, pero mantuvimos el subepígrafo de extrajudicial para que quede claro en qué ámbito nos movemos. Bien, para mí es muy importante que se rompe la sensación de ganador-perdedor que hay en un proceso judicial. Y esto es inevitable. Si vamos a los tribunales, alguien va a ganar y alguien va a perder. ¿Y esto qué genera? Bueno, pues para la parte ganadora una alegría estupenda, ¿verdad? Pero para la parte perdedora, todo lo contrario. Y aquí hablamos no de otros ámbitos del derecho, sino del derecho laboral, que una vez que yo gano o pierda un juicio, salvo que estemos hablando de despidos, mañana voy a volver a la empresa y me voy a sentar con el señor que me ha ganado o con el señor frente al que he ganado yo. Y eso va a crear una serie de tensiones y nuevamente puede aumentar la propia conflictividad. Un juicio nos lleva a otro. ¿Verdad? ¿Cuántos juicios nos llevan luego a juicios posteriores desde se vulneraron mis garantías de indemnidad, la tutela judicial, etcétera, etcétera? Por tanto, a veces se puede entrar en una rueda muy grande. Disfrutamos de una flexibilidad enorme en estos procesos y en un juicio eso tampoco ocurre. En esta flexibilidad que tienen las partes, más en la mediación, evidentemente, que en el arbitraje, esto es evidente, pero bueno, dentro del arbitraje mucho más que en un proceso ante los tribunales, las limitaciones temporales, las limitaciones formales que tiene un juicio no es que desaparezcan totalmente, pero sí se difuminan en buena medida. Podemos celebrar para empezar distintas sesiones, ¿verdad? En un juicio nos convocan un día y oiga, sea usted rápido, ¿verdad? El juez nos dice, llevo 10 juicios, ya voy con 1 hora de retraso, todo eso que usted ha preparado durante días y días y días, cállese, dígamelo en 2 minutos porque se está usted entendiendo. ¿Verdad? Aquí vamos a tener unas posibilidades distintas de trato, lo cual nos va a llevar a tener más posibilidades de éxito. Las partes van a dibujar un poco la forma, van a dibujar el tiempo, van a dibujar el lugar, van a poder introducir distintos condicionantes que a lo mejor en el principio del proceso no habíamos pensado en ellos y nos van a ayudar a llegar a una solución, y en los tribunales estamos muy atados en estos temas. Por tanto, es una ventaja mayores. Por tanto, es un motivo más para utilizar y para favorecer y para entender que los sistemas están funcionando bien. Ello hace que la solución para las partes sea más justa, ¿verdad? Nuevamente, no hay ganador-perdedor, hemos tenido muchas posibilidades de hablar, si llegamos a una solución, los dos vamos a entenderla como algo que se ajusta más a lo que yo necesito. Ya no voy a perder del todo, perderé un poquito quizá, ¿verdad? En toda negociación hay que ceder un poco, pero cederán las dos partes y llegaremos a un interés común, que es de lo que se trata. Y al mismo tiempo, al resolver nuestro conflicto de manera autónoma, insisto, aprenderemos a resolver futuros conflictos. Tramitación muy rápida y muy ágil. ¿Verdad? El otro día hablaba, mi suegro es abogado laboralista, ¿verdad? Tiene muchísimos años, tiene más de 80 años, pero ahí sigue al pie del cañón, ¿verdad? Y el otro día me contaba que le habían llamado en el Tribunal Superior de Justicia, ¿verdad? Bueno, tengo aquí la notificación para presentarme a juicio, era dentro de un año y algo. Pero bueno, teniendo en cuenta, ¿verdad?, que los problemas laborales, nuevamente, no tienen ninguna importancia cuando estamos trabajando mano a mano todos los días y colaborando mano a mano todos los días, ¿qué más da? Ya discutiremos dentro de un año nuestro problema y a ver qué solución le ponemos durante este año mientras esperamos a ver qué pasa. Estoy yo despedido, no estoy despedido, o dependerá del tipo de proceso en el que estemos. Esto es una terrible desventaja de los tribunales. Desventaja que provoca esa saturación de la que hablábamos antes. Luego ya, si cada juez es más rápido o menos rápido, ahí no vamos a entrar a la hora de solucionar. Potenciaremos la autonomía colectiva, y esto es muy importante nuevamente. Con esto favoreceremos al trabajador, que esa posición de desequilibrio de la que hablábamos al principio se matice un poco, pero también a la empresa, en muchos aspectos. Los laudos, especialmente, pueden ser muy originales, pueden ser muy flexibles y nos pueden ayudar a proponer soluciones muy variopintas y muy creativas, que muchas veces la sentencia también está muy atada. Y esto al árbitro o al mediador, en un caso, pues le da una capacidad de llegar a resolver el conflicto mejor que dentro de un juicio. Y eso es muy importante. Bueno, por no seguir, porque podría seguir diciendo muchas cosas, sí quiero decir algún punto, que se me va acabando el tiempo, negativo de los que yo creo que son los retos que hay que afrontar. Aparte de los que ya se han dicho aquí, que debo decir que estoy casi totalmente de acuerdo con lo que aquí se ha mencionado, pero bueno, también hay que señalar cuestiones que yo creo que son mejorables y debe intentarse mejorar, y aquí ya no solo será la negociación que puedan tener las partes a la hora de crear el nuevo acuerdo, sino los propios instituciones, los poderes públicos. Hablamos de si es necesario implementar un nuevo título en el estatuto, que yo creo que sí, que es uno de los grandes retos, que le dé un poso mayor aún a estos sistemas. Bueno, en primer lugar, hablábamos de que al final nos hemos quedado en mediación y en arbitraje, ¿verdad? Sin embargo, no son sistemas escalonados ni concatenados. Por un lado tiene su lógica, pero por otro ya crea unos problemas en las partes a la hora de decidir a qué supuesto me voy. ¿Utilizo la mediación o utilizo el arbitraje? Esto ya puede crear, digamos,
una distorsión entre la relación de las partes que nos lleve ya al inicio del conflicto a tenerlo estropeado y no llegar ni siquiera al acuerdo de que voy a una mediación o un arbitraje, pues voy a un juicio. Me voy a los tribunales. Al final esto ocurre mucho. Quizás si hubiera un sistema encadenado que nos obligara, esto es una idea, no sé si es más peregrina o no, que nos obligara primero a acudir a una mediación antes que a un arbitraje y estableciéramos el sistema, las partes ya no tuvieran ese primer punto de discusión y pudiéramos hablar de que de la mediación pasáramos al arbitraje y no descartáramos con tanta facilidad el arbitraje porque nos da más miedo. Una vez que hayamos visto que la mediación funciona muy bien, si hemos llegado a un acuerdo, estupendo, ya no vamos a ir a más. Si no hemos llegado a un acuerdo, pero estamos ahí al borde, a lo mejor podemos pasar a un escalón superior. Igual que tenemos establecidas las competencias, aquí hablamos de que el SIMA actúa en convenios colectivos o en conflictos colectivos de ámbito superior de la comunidad autónoma, algo parecido a lo que hace la Audiencia Nacional o los superiores de justicia, que lo compararíamos en el caso de las entidades territoriales que gestionan estas cuestiones en cada comunidad. Pues bien, esto creo que podría ser un punto interesante. Hablábamos antes de la obligatoriedad en determinados supuestos, de los cauces de solución autónoma. Obligatoriedad que yo creo que se puede, en algunos puntos, ampliar más. Yo creo que sin miedo a que desnaturalice totalmente el proceso, aunque yo creo que la voluntariedad es una de las grandes ventajas, uno de los grandes principios de estos supuestos. Sin embargo, cuando se nos obliga, y se ha señalado aquí algo parecido, el ordenamiento luego no contempla, digamos, causa alguno para sancionar a aquel sujeto al que no le interesa seguir esa obligación. Yo no acudo, o acudo sin intención de llegar a ningún tipo de acuerdo. Bueno, como a esto me obligan, yo vengo aquí a sentarme a la mesa, ¿verdad?, a mirar al techo, a decir que no a todo, y esto se acaba. Vamos a pasar el trámite, que yo lo que quiero es ir a los tribunales. Bueno, pues esto también a veces nos lleva, si no hay esas sanciones reales o ese castigo real que puede haber, ¿verdad? Si no nos castigan, tendemos a no cumplir las normas. Si no, no tendríamos normas, ¿verdad? Esto sería un paraíso y no habría ningún problema. Los juristas sobraríamos, no necesitaríamos todo tipo de ordenamiento jurídico. Vuelvo a decir lo de la conciliación que desaparece, no entraré en ello más, creo que, bueno, que pierde un poco el sentido en estos sistemas y debe quedarse para la vía judicial. Los mediadores y los árbitros. Yo esto ya lo he dicho más de una vez, hablaba Jordi antes de que hace un año aproximadamente tuvimos unas jornadas en el CES también hablando de este tipo de cuestiones, y una de las cosas que señalé es el nombramiento de mediadores árbitros, la formación y las capacidades que deben tener los mediadores y los árbitros. Siempre lo digo y ahí se me suelen echar al cuello, el que se ofenda, bueno, pues que se ofenda, esto es una opinión particular. Yo creo que aquí debe haber un proceso más abierto. El SIMA sabemos cómo funciona en muchos aspectos, tiene sus pautas de elección de sus árbitros y mediadores y además les da una formación determinada. En las comunidades autónomas no ocurre tanto y al final el grueso de las actuaciones en este ámbito están en las comunidades autónomas. Y muchas veces, yo lo he visto y lo he sufrido, los mediadores no tienen la capacidad, o no los medios, la capacidad para llevar adelante una mediación. Hay que tener unas determinadas formaciones, no con esto, que me suelen decir, usted lo que quiere es que todos sean juristas y expertos en derecho del trabajo. Bueno, no quiero decir esto, aunque hay que ser experto en derecho del trabajo si estamos mediando, ¿verdad? Al final aquí estamos hablando de conflictos laborales y no se trata de que luego hay que ser muy psicólogo también, ¿verdad?, a la hora de mediar o de ejercer como árbitro. Sin embargo, si no tenemos unos conocimientos básicos de determinadas materias, pues lo que voy es a provocar un desastre detrás de otro. Yo he visto mediaciones que estaban casi arregladas antes de entrar por las propias partes que estropea al mediador. Llegamos y de repente llega un mediador que lo dinamita todo. Cuando ya parecía que teníamos una media solución hecha antes de sentarnos, ocurre. Cuidado, son casos puntuales. No quiero extender esto y que se convierta a lo mejor en un ataque o que puedan los mediadores pensar que esto es un ataque a su función, que no la es. En general se hacen mediaciones estupendas, pero yo he visto también estropearse mucho. Entonces, yo creo que en esto, sobre todo las comunidades autónomas, debían poner un poco más el dedo en la llaga y elegir con mucho más cuidado quiénes son las personas que en este ámbito actúan. Y aquí estaré dispuesto luego a recibir los golpes o las tortas que sean necesarios. Otro punto importante, yo he dicho antes que están muy infrautilizados estos sistemas. Yo creo que aquí hay un desconocimiento muy grande por la parte empresarial y por la parte de los trabajadores, no del propio sistema en sí, que a veces también, sino de su funcionamiento y lo que nos puede dar. Entonces, de aquí yo creo que uno de los retos son campañas publicitarias, por decirlo de alguna manera. Vamos a hacer publicidad de estos sistemas extrajudiciales. Vamos a hacer que la gente los conozca, que las partes los conozcan y que sepan en qué consisten. No que tengamos... Yo hablo mucho y al final la gente tiende... por eso a mí la palabra privada es lo que me gusta decir. Esto es solución privada, entonces ¿qué pasa con los tribunales? Nuevamente da miedo pensar que yo no tengo unas garantías. Hay que explicar que esas garantías existen, que están ahí y que al acabar el proceso voy a tener esas garantías. 2 minutitos. Bueno, ya me echan. Voy a intentar ser un chico formal y señalar lo último. Bien, finalmente, y esto lo quería dejar para el final porque también suele ser un tema conflictivo, el profesor del Rey lo ha mencionado,
Los acuerdos generalmente centran su ámbito de actuación en los conflictos colectivos. Bueno, no quiero decir yo que se deban centrar también en los que lo voy a decir, en los individuales, pero sí que, por ejemplo, de entrada nos puede crear una circunstancia que genere un problema interesante. ¿Por qué? Porque cuando alcanzamos una vía, una solución en vía extrajudicial, a nivel colectivo, puede ocurrir que el empresario o el trabajador individualmente quieran el reconocimiento individual de esos acuerdos. ¿Y qué ocurre en ese momento? Que empezamos a ver nuevas vías, ¿verdad? Ya tenemos solucionado un conflicto, si queremos esa plasmación individual de lo reconocido a nivel colectivo, pues vamos a tener que tramitar reclamaciones individuales, sean vía judicial o no, que van a suponer la apertura de nuevos procesos. Hombre, por un lado podemos decir, si se abren vías extrajudicial, estupendo, ¿verdad? Vamos a usar más estas vías, pero bueno, es para ratificar algo que ya tenemos. Aquí quizá había que buscar también las vías de solución para que esto no ocurra. Ya tenemos un proceso fijado y terminado y reconocido a nivel colectivo, quizá no haga falta tener que abrir nuevos procesos para reconocerlo a nivel individual. Y esto me lleva también, y utilizo mi último minuto en esto, a señalar hasta qué punto puede ser conveniente que los conflictos individuales entren a formar parte de este sistema. Vamos a ver, aquí puede haber muchas opiniones enfrentadas. Yo sí soy partidario de que los conflictos individuales entren, entre otras cosas, por todas las ventajas que acabo de señalar, frente a un proceso judicial, que yo creo que en vía individual también podrían solucionarse. Ahora bien, el profesor del Rey ha señalado dos supuestos concretos que a mí me parecen fundamentales. Ahí deberían ser directamente, deberíamos enviar a la solución extrajudicial, ¿verdad?, los altos cargos y los autónomos, esa figura extraña, ¿verdad?, ese trabajador autónomo dependiente, que en su propio nombre ya es contradictorio en sí mismo. Podríamos ampliar, no a todos los procesos, pero sí a muchos. A veces hay procesos que se dirimen en los tribunales que yo creo que podrían dirimirse en esta vía individual. Hablamos, no sé, de previsiones contractuales. Nuestro sistema cada vez es un poco más flexible y creo que el contrato cada vez va a ganar más peso en las relaciones laborales y, por tanto, partiendo de esa situación, podremos esas previsiones contractuales dirimirlas o discutirlas a nivel individual, condiciones más beneficiosas, vacaciones, ¿verdad? A veces estamos litigando por si me corresponde las vacaciones 15 días antes o 15 días después. Yo creo que esto sería más adecuado hacerlo en un cauce no judicial, que atasca nuevamente o que tenemos que abrir procesos para cosas muy simples que entre las partes deberían arreglarse o con ese tercero mediador podrían arreglarse. Aquí cuando hablamos de la mediación individual hablo más de mediación que de arbitraje, evidentemente, salvando las dos grandes reticencias, y con esto termino, que se han tenido normalmente para la mediación individual. Una son los plazos procesales. Aquí nuevamente hay una desconexión entre las normas autonómicas. El ASAC directamente elimina los conflictos individuales y solo los tenemos en los acuerdos autonómicos y no en todos, en poquititos. Y dentro de los que tenemos, algunos lo tienen previsto, pero suspendida su actuación. Otros lo tienen previsto solo para determinados casos. Y son muy contados los casos, como el de Navarra, por ejemplo, que tienen la mediación individual para todo. Nos vale para todo. Hombre, yo creo que para todo tampoco vale. Los propios acuerdos excluyen determinados supuestos, ¿verdad?, seguridad social y otras normas que yo creo que no se pueden dirimir en estos casos. Pero yo creo que hay muchos supuestos que directamente podrían ir. Y otros que se quedan un poco en el medio. Y el otro miedo es la renuncia a derechos, ¿verdad? Y esto es lo complicado. Tenemos muchos derechos que son indisponibles. Entonces, a lo mejor, a la hora de mediar, ¿cómo vamos a renunciar a determinados derechos? Bueno, para someternos a la mediación renunciamos a un derecho constitucional básico, que es el derecho a la huelga, ¿verdad?, el derecho al conflicto colectivo, con mucha lógica, porque si no se producirían injerencias en el proceso. Y no solo aquí de renuncia a derechos, sino de flexibilidad, a lo mejor en unos momentos determinados, sobre nuestros derechos. Flexibilidad que ya sabemos que existe, porque en la práctica diaria, dentro de las empresas, tiramos y aflojamos, trabajador y empresario, y nos saltamos muchas normas, pero porque nos benefician a los dos. Aquí no hablo de saltarnos normas, sino de saber pasar por encima, a lo mejor, de esa renuncia de derechos, que no tenga por qué ser tal, pero sí que nos favorezca a los dos y podamos usar esa mediación a nivel individual en distintos supuestos. Termino, porque ya Jordi no me deja seguir más. Me enrollo, decía, al final pensé que no iba a tener tiempo, pero así lo he tenido. Muchas gracias por la atención, muchas gracias a quien haya escuchado. Me llevo viendo aquí en pequeñito toda la conferencia, que es algo muy raro, porque es como tener un Pepito Grillo, ¿verdad?, aquí delante. Muchas gracias y quedo a la disposición del moderador y de ustedes para cualquier cuestión. Muchas gracias, Javier. Si os parece, sin perjuicio que nos esperamos un momento a las preguntas a la hora del café y así damos paso a la siguiente mesa redonda, pues en las que vamos terriblemente retrasados, ¿de acuerdo? Gracias.